Tal cual lo escucharon, vamos a grabar esta sesión para quienes no pueden participar, así también acceden a esta interesante información. Ahí nos saluda Angie de- por el chat. Un saludo a quienes tenemos en línea, a quienes nos están saludando por el chat también. Ahí vemos muchos colegas desde distintos lugares de Chile, a quienes saludamos calurosamente desde un- no vamos a decir lluvioso, porque voy a ser criticado por quienes están en el sur, porque esto, a dichos de Gonzalo Zapata, esto no es una lluvia lo que estamos teniendo en Santiago. Em, pero bueno, cae agua desde el cielo, así lo diré, no de manera copiosa, pero vamos a esperar un minutito más. Va ingresando gente, colegas, algunos conocidos, otros también nos alegramos de quienes participen por primera vez en el webinar. Esperamos que les resulte interesante. Ya vamos en 23 personas. Un saludo a quienes se van integrando. Ahora sí, como dice Caterín, damos las buenas tardes y siendo las 12:02, ¿qué dice Gonzalo? ¿Partimos? Súper. Bien. Bien. Como les decía recién, un saludo cordial a todos quienes nos acompañan desde esta larga y angosta faja. Eh, mm, Bienvenidos, y como lo decía recién, un saludo cordial a todos los colegas que ya han participado de esta actividad y quienes se integran por primera vez. Esperamos que les resulte muy interesante. Y en el día de hoy, ¿qué vamos a tener en el webinar de RedCat? Vamos a tener un tema que está muy presente en todas las instituciones, y es la investigación en docencia en nuestras instituciones. Y lo que vamos a escuchar hoy eh, es respecto de un trabajo que está haciendo la Mesa de Investigación en Docencia de RedCat. Mesa que está compuesta por Gonzalo Zapata de la Universidad de Talca, Rocío Vélez de la Universidad del Desarrollo, Georgina Durán de la Católica de Temuco, Pablo Álvarez de la UFRO, Terry Ann Maxwell de la Católica del Norte, Macarena Alegría de la FINIS, Violeta eh, Fernández de la PUC, y quien les habla y que dirige la mesa. Eh, Anteriormente estaba también, pero ahora se integró a otras actividades, Ana María Borrero de la Universidad del Desarrollo. Y sin más comentarios, dejo con ustedes al doctor Gonzalo Zapata, director de la Academia Docente de la Universidad de Talca, investigador del Núcleo Milenio de Experiencia Estudiantil en la Educación Superior. eh,
y miembro de la Mesa de Investigación en Docencia REDCap. Con Gonzalo hemos conversado que de- lo que queremos es que a partir de esta información que hemos recogido se tenga también tiempo como para hacer preguntas, conversar. Entonces, Gonzalo va a ser lo más sucinto que se pueda con toda la información que tenemos y para dejar posteriormente un tiempo de preguntas. Entonces, primero la presentación, vayan anotando, vayan teniendo sus preguntas y las podemos recoger tanto desde el chat como dando pase. Les rogaría a todos y a todas que tengan en silencio sus micrófonos para mientras estamos con la presentación. Te doy, te doy el pase entonces, Gonzalo. Muchas gracias, Robert. Buenas tardes a todos los asistentes. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Voy a compartir enseguida la presentación. Ah, otra cosa. Ya se ve. Sí, yo no la veo. Así que, Ah, un segundo. dale. La clásica que... no, estoy. Ahí sí. Ya, entonces. eh, Perdón. Talla 2. Ahí sí, ya está. Muchas gracias. Oye, bueno, como decía Robert, este es un trabajo ciertamente colectivo. Voy a tratar de hacer el honor, digamos, al grupo que ha estado trabajando en esto, que es de varias instituciones, de la mesa de investigación de la red de agencias de centros de apoyo a la docencia. Y el objetivo que nos establecimos en este estudio es parte de una agenda de trabajo un poco más grande, la cual se está abordando el tema de investigación e innovación en docencia universitaria, y se quería levantar básicamente un primer panorama relativo a qué es lo que están haciendo las instituciones miembros de la red en esta materia. Entonces, lo que se hizo fue básicamente revisar instrumentos previos que existían apenas parcialmente y tratar de levantar de una manera bien inductiva un cuestionario sobre algunos elementos que nos interesaban particularmente respecto del carácter organizacional de cómo nuestras instituciones venían abordando el tema, qué es lo que estaban haciendo, con qué tamaño, qué magnitud. ¿Okay? Este fue un diseño que se hizo a mediados del año pasado, pasó por la revisión de la propia mesa, en tanto revisiones sucesivas, y se fue afinando un instrumento cuyas preguntas voy a pasar ahora a relatar a continuación. Eh, Fueron invitadas y convocadas a participar las 32 instituciones que participan de la red, respecto a las cuales contestaron y recibimos respuesta, participaron definitivamente 31 de ellas. Eh, Esto fue un trabajo de campo que se realizó desde octubre del año pasado y ahora hasta abril recién pasado, hasta marzo recién pasado, la última institución que nos contestó. Este es el listado de instituciones respecto a las cuales recibimos respuesta en torno al instrumento, el cuestionario que aplicamos. Se trata básicamente de un centro de formación técnica, un instituto profesional, de los de mayor tamaño en nuestro país. Si uno lo mira, este listado desde el punto de vista de lo que son nuestras instituciones de educación superior en Chile, tenemos una participación relevante en general del grupo de la G9. eh, Básicamente tenemos 6 privadas de las antiguas del Consejo de Rectores. Tenemos una participación importante también, casi la mitad de las universidades estatales del Consejo de Rectores, 8 de las antiguas 16, en total las nuevas, más 14 privadas nuevas, varias de las cuales hoy día ya han ingresado al sistema de admisión y al Consejo de Rectores. En total, decía, 31 instituciones participaron de esta consulta. Eh,
Quienes respondieron, esta consulta fue realizada fundamentalmente a los miembros de la red y a los contactos que teníamos, y sin embargo, en cada una de ellas se les solicitó que esta encuesta fuera respondida por quien tuviera mayor conocimiento en torno al tema que nos convoca, que es el de investigación e innovación en docencia. Y en ese sentido, les voy a mostrar más adelante, quienes respondieron son bastante variados, muchos ciertamente de los propios centros de apoyo a la docencia, pero también de otras instancias que en esta encuesta pudimos relevar que estaban abordando estos temas. La primera pregunta que se planteó es, bueno, básicamente, si es que la institución existía formalmente, por lo menos se había establecido alguna unidad que realizara acciones centralizadas en materia de investigación en docencia. Y lo que nos encontramos básicamente es que de nuestras 31 a 21 instituciones tenían identificado y efectivamente o reportaban tener una unidad formalmente a la cual se le había asignado este tema. Estas unidades, ¿cuáles son? Y básicamente son bien heterogéneas. En algunos casos coinciden efectivamente con los centros de innovación o desarrollo docente, los propios miembros de RedCAD, en los cuales pueden haber o bien algunas coordinaciones específicas dentro de los centros de apoyo docente o algunos programas en particular que se han desarrollado al alero de estos centros de desarrollo docente. O bien también nos encontramos con el caso de que estas unidades están más bien alojadas en las direcciones de investigación, o bien formalmente dentro de las direcciones, o bien en algunos casos en proyectos o programas especiales que se han abierto a propósito de la promoción de estos temas. Hay un par de casos también en los cuales estas unidades responsables están más bien alojadas en direcciones de desarrollo curricular o gestión curricular, donde pudimos también ver. Hay, sin embargo, 9 de nuestras instituciones que plantearon que no existían aún una unidad definida para hacerse cargo de estos temas. ¿Cuáles son las razones que dieron o que reportaron respecto a las cuales todavía no tenían alguna unidad identificada al respecto? Son las que se indican básicamente en la lámina: falta de prioridad institucional, donde todavía no se ha abordado el tema, que se trata de iniciativas recientes que se están realizando en distintas partes de la institución, pero todavía no formalizado en alguna unidad u organizacionalmente dentro de la institución, que se observa más bien dispersión de esfuerzos. Hay iniciativas existentes, pero sin embargo no tienen una coordinación, o bien no se han establecido todavía lineamientos claros, o han existido cierta valoración limitada de esta materia dentro de las instituciones. Eh, También el tamaño, en algunas de estas respuestas de estas 9 instituciones, se trata de instituciones, decían, todavía pequeñas, en las cuales este tema todavía no ha sido formalmente establecido dentro de la institución. En fin, como podrán ver, en definitiva, se tratan de diversas consideraciones por las cuales hay instituciones que todavía no han formalizado organizacionalmente esta materia dentro de sus universidades o instituciones. Respecto de la consulta en torno a las unidades que tienen asignada formalmente esta materia, ya les decía, hacia el costado superior derecho, la formalización típicamente de esta unidad está alojada o bien en la vicerrectoría académica, o bien como parte de las estructuras de vicerrectorías de pregrado o formación, en aquellas instituciones que tienen esa denominación, o bien en las vicerrectorías de investigación o de innovación, investigación, posgrado. Fíjense, aquí lo que encontramos es que las unidades responsables típicamente se separan, o bien responsables de las vicerrectorías académicas o de pregrado o de docencia, digamos, encargadas del tema de la docencia, o bien en aquellas de investigación. Hay ahí, digamos, una diversidad desde el punto de vista de dónde están estructuradas organizacionalmente las unidades responsables de estos temas. ¿Qué antigüedad tiene? Hacia el costado izquierdo superior de la lámina se indica que en general estas unidades, aunque los temas pueden haber sido recientemente abordados o formalmente asignados recientemente a determinadas unidades, las unidades en las responsables actualmente de los temas de investigación, innovación en docencia o promover esta actividad en sus instituciones, típicamente tienen una antigüedad de 5 o más años, mayoritariamente dentro de nuestros 22
centros que nos respondieron, instituciones que nos respondieron, y minoritariamente son centros más bien jóvenes, entre 2 y 5 o recientemente de 1 año. Una pregunta directa respecto de cada una de estas unidades responsables, si es que realizaban o no investigación o estudios directamente en docencia. Esto es, que el personal asignado a estas unidades realizara directamente investigación como actividades propias de estas unidades. Nos encontramos que 13 instituciones o 13 de estas unidades sí las estarían realizando, mientras que 9 no. Y en ese sentido son unidades responsables de la coordinación, fomento de esta actividad en su institución, pero solamente, digamos, 13 de ellas además realizan internamente investigación o algún tipo de actividad investigativa. Y respecto de las acciones que implementan de promoción o de investigación directamente, bueno, mayoritariamente se trata de actividades que se realizan típicamente en coordinación con otras eh, unidades de las instituciones. En ese sentido, hay solamente una de las unidades que reportó o planteó que realizaba centralizadamente esta actividad. De pronto se trata básicamente de un programa de investigación en docencia, así lo había organizado esta institución. En una proporción importante, 7 otras instituciones plantearon que esas actividades de promoción e investigación las realizaban articuladamente con otras unidades de la universidad y muchas, en definitiva, realizaban actividades centralizadas y a la vez en coordinación con otras instituciones. Nosotros levantamos también en estudio, no se los voy a mostrar, pero sí lo vamos a dejar para un paper que se estaba trabajando en la mesa de investigación. Hicimos un levantamiento del tipo de proyectos o iniciativas que se están observando tanto centralizadamente en las instituciones como descentralizadamente. Y ahí levantamos un catastro importante de actividades que se realizan en las áreas de tecnología, salud, medicina, humanidades, educación, en fin, o proyectos específicos que se están realizando. Entonces, es un tema que no lo voy a alcanzar a mostrar, pero queremos reportarlo más adelante en alguno de los documentos que está trabajando la mesa de investigación. Respecto a la unidad responsable del fomento y promoción de la investigación en docencia, quisimos levantar información sobre su personal. Ya planteé algo sobre su antigüedad. Aquí en esta lámina se reporta básicamente qué es lo que dijeron las instituciones sobre las personas que trabajaran en esta unidad y cuántas básicamente se encuentran contratadas o trabajando de acuerdo a las siguientes categorías. En la lámina, en las gráficas, las dos primeras barras superiores se indica respecto del total de personas que trabajan en la unidad a tiempo completo y podrán ver allí un tercio, digamos, creo que tengo un puntero en alguna parte, puntero, gracias. Cerca de un tercio de las unidades reportaron que tenían a tiempo completo 7 o más personas trabajando, cerca de un 18% entre 4 y 6, y cerca del 40% entre 1 y 3 personas a tiempo completo. Consultados respecto del personal a tiempo parcial, mayoritariamente estas unidades tienden a tener más bien personal a tiempo completo y tiempo parcial, apenas un 40% plantea que tiene efectivamente algunos, cierto personal a tiempo parcial, son cerca de un 10% el que tendría 7 o más contrataciones a tiempo parcial. En la parte inferior de la lámina se plantea el tipo de contrato que tienen en nuestras instituciones, contratos tipo planta, eh, son variados, digamos, casi un tercio tiene básicamente contrataciones no de planta, digamos, y de planta sería cerca del 70% de las unidades o del personal perteneciente a las unidades. Eso es. Cerca del 70% del personal perteneciente a las unidades tendría contratos de planta. En términos del carácter de contrataciones tipo honorario, hay mitad y mitad del personal reportado por estas unidades. En el 50% del personal
reportados por estas instituciones, estos centros, perdón, en estas unidades serían contratados por honorarios, la otra mitad más bien sin honorarios, serían plantas en consecuencia. Lo mismo respecto del carácter de el tipo de perfil de las personas que trabajan en estas unidades responsables. Podrán ver en las barras superiores que mayoritariamente se trata de personal del estamento administrativo y profesional. Y más bien del estamento académico docente tiende a ser un grupo más bien minoritario que participa en estas unidades responsables. Los datos indican que de los centros y del personal asignado a estas unidades, del orden de un 10% tendría 5 o más académicos asociados a estas unidades, pero más de la mitad efectivamente no tiene asociados eh, académicos en estas unidades. Y finalmente, respecto de la consulta del total de personas que trabajan en la unidad que estén asignados a funciones de investigación. Yo ya les decía en una lámina anterior que hay un número del orden de 9, si mal no me equivoco, de unidades que hacen directamente investigación. Bueno, de estas unidades, el personal de las unidades que está asignado específicamente a realizar algún tipo de actividades de investigación de los centros consultados, bueno, hay básicamente del orden de un 15%, que no es ninguna, entre 1 y 3 personas, mayoritariamente un 80% de los centros tienen entre 1 y 3 personas que hacen algún tipo de investigación. Paso ahora al tipo de acciones que reportan estas unidades estar haciendo. Okay, aquí hicimos, yo les decía, un catastro de los contenidos de las cosas que estaban haciendo y luego de las funciones que estaban haciendo. En aquellas funciones que están haciendo para promover, fomentar y o bien realizar investigación en docencia, de nuestros consultados, de los participantes en este estudio, aquí están numerados de mayor a menor el tipo de instrumentos, el tipo de actividades, el tipo de acciones que se realizan. Lo más frecuente en la gran mayoría de los centros que están haciendo actividades en este sentido, recuerden, son 22 en total que reportaron tener unidades formalmente abordando estos temas, 19 de las cuales tiene algún tipo de estructura de fondos concursables para investigación en docencia. 19 también tiene talleres asociados también a promover la investigación. Eh, hay jornadas de formación en el área de investigación en docencia, o se abordan los temas de investigación en docencia en jornadas de formación o jornadas o seminarios de difusión académica. Hay algún tipo de estructura o algún tipo de incentivo establecido en las carreras académicas que tiende a promover esta actividad. En 13 de las instituciones que nos respondieron habría algo de valoración de esta actividad en las carreras académicas. Hay incentivos por publicaciones, 12 declaran tener algún tipo de incentivo por publicaciones, 11 declaran tener fondos de apoyo a la difusión académica, esto es apoyo para seminarios, congresos, publicaciones derechamente. 10 hoy por hoy estarían reportando tener diplomados en el área de investigación en docencia y 8 algún tipo de mecanismo o apoyo para revistas académicas o publicaciones en esta área. Hay otras actividades que también se reportaron minoritariamente de algunas instituciones que están explorando acciones tales como comunidades de investigación e innovación en docencia o la promoción o espacios para tesistas dedicados al tema de investigación en docencia, comunidades de aprendizaje, registro de investigadores activos en docencia, todas las instituciones, participación en redes de colaboración, convenios de desempeño en investigación, entre otros. Ahí hubo una consulta respecto de si esta actividad que se realiza en estas unidades presenta o no algún tipo de enfoque declarado. Y podrán ahí ver una distribución, hay del orden de un tercio de estas unidades que declara tener un enfoque asociado a SATL desde el punto de vista de la actividad que promueven. Otro grupo ligeramente más pequeño, pero también del orden de un 30%, que tiene enfoques tipo investigación-acción,
y un conjunto también de un tercio que tiene otro tipo de enfoques asociados a temas de impacto, investigación en género, fortalecimiento de la docencia, investigación aplicada, entre otros. Se consultó también de estas unidades su participación o pertenencia o asociación a redes de colaboración. Mayoritariamente encontramos, por cierto, de todas estas son miembros de RedCal, pero en particular 10 también tienen algún tipo de relación o habían participado de esta mesa de investigación del equipo. RENIES también tiene una presencia muy importante. 9 de estas unidades reportaron tener vinculaciones a la red Nacional de Investigación en Docencia en Educación Superior, Latin SOTL también, y SOTL, REDI en un número ya menor, más bajo, y otras instancias tales como CINDA, un núcleo de investigación, ANID, RedSub. Entonces, se trata aquí también de unidades que tienen cierto nivel de participación en otras redes y redes de colaboración. Voy pasando ahora bien rápido, he sido bien telegráfico. Robert tiene una versión en PDF que quizás podríamos compartir por el chat, cosa que puedan tener este material también disponible, si es que así les parece. Pero Perfecto. ¿sí? Se preguntó también a estas unidades si es que consideraban o no un problema o habían detectado problemas para el desarrollo de esta actividad de la promoción de la investigación en docencia alguna de las siguientes materias. Ahí se hizo un listado, esto lo hicimos dentro del equipo de especialistas, y podrán ver desde abajo hacia arriba, los organicé, de abajo para arriba, aquellos que a juicio de quienes respondieron constituyen mayoritariamente un problema sí o no. ¿Ok? Entonces, paso a leer, hay un 90% de quienes respondieron que consideran que la necesidad de instalar competencias sobre investigación en docencia en el cuerpo docente es típicamente un desafío, un problema en sus instituciones. Luego, la falta de tiempo para destinar a la investigación en docencia parece ser mayoritariamente también un problema. La escasez de recursos para investigar en docencia, el desbalance entre los incentivos entre investigación disciplinar y la investigación en docencia, el desconocimiento o desarticulación de las iniciativas sobre investigación en docencia que están ocurriendo en la institución, ya con una menor presencia del orden de la mitad o menos de quienes respondieron indicaban que podrían constituir problemas, temas asociados al proceso de evaluación de los proyectos de investigación en los comités de ética, la falta de colaboración interinstitucional y una comunidad académica motivada, eh, la falta de reconocimiento institucional hacia quienes realizan investigación en docencia, ya un porcentaje del orden de un 40% de quienes respondieron indican que el desconocimiento respecto a la importancia de realizar investigación en docencia pareciera ser un problema, o el bajo prestigio de la investigación en docencia respecto a la investigación disciplinar. Hay un tercio de quienes respondieron que también plantean que existen algún tipo de limitaciones en cuanto a la falta de revistas académicas y medios de difusión apropiados en este campo. ¿Cuán de acuerdo o desacuerdo están quienes respondieron respecto a las siguientes afirmaciones? Aquí había una escala Likert de 1 a 10, que luego agrupamos, digamos, en torno a quienes parecían estar más de acuerdo en azul, eh, en una posición intermedia, ni de acuerdo ni en desacuerdo en naranja, y luego derechamente en desacuerdo en gris en la lámina. Y paso a leer quienes parecieran estar más de acuerdo con ciertos enunciados. eh, Conocer los resultados de la investigación en docencia en educación superior ha sido importante para una buena enseñanza. Estaría de acuerdo a lo menos un 30%, y en ni desacuerdo ni en acuerdo hasta un 60%, digamos. La investigación en docencia en educación superior ha tenido un valor práctico para las y los profesores en la institución. Parece ser también tener un poquito más de acuerdo que desacuerdo. Hay un desacuerdo de un 40%. Luego, a modo general, la investigación en docencia en educación superior ha sido relevante para la institución. Hay del orden de una mitad de quienes responden que tendrían mayor acuerdo que desacuerdo. Eh, Se espera que todos los profesores de la institución realicen investigación en docencia. Aquí pareciera haber también una mitad, una proporción más bien del orden de un tercio que
plantearía estar de acuerdo, eh, eh, 8, perdón, un 25% de acuerdo, otro 25% ni de acuerdo ni de desacuerdo, y cerca de la mitad en desacuerdo. Los estudiantes han jugado un papel fundamental en la investigación en docencia en educación superior. Aquí ya hay del orden de un 60% que estaría en desacuerdo con esta afirmación. Y finalmente, la investigación en docencia en educación superior ha tenido un valor práctico para las y los estudiantes. Y aquí también hay un nivel de acuerdo más bien minoritario, del orden de un 15%, en torno a esta afirmación. Esto nos permite de alguna manera tener un panorama del tipo de percepciones que plantean quienes están o quienes respondieron desde las unidades responsables de estos temas que consultamos en este cuestionario. Voy terminando. Eh, Les preguntamos también respecto a una visión futura y, y básicamente qué tipo de acciones o iniciativas que actualmente no están llevando a cabo, y aquí considerar que hay algunas instituciones que están realizando varias cosas y otras que están realizando menos, ¿qué tipo de acciones faltaría por generar en su institución para promover la investigación en docencia y en educación superior? Aquí levantamos un catálogo importante de iniciativas que hemos organizado en torno básicamente a estas 6 categorías. Primero, el tema de financiamiento y reconocimiento. Clave. Es clave crear, para aquellos que no han creado todavía, o fortalecer los fondos concursables, establecer incentivos económicos y académicos, incorporar el reconocimiento explícito de las trayectorias docentes. Segundo, el tema de la formación y capacitación. Los diplomados, talleres, programas parecieran ser una estrategia importante. Hay que ampliar la capacitación, particularmente en temas de metodologías de investigación. Las políticas institucionales también, integrando la investigación en docencia a los modelos, a los planes estratégicos, creando unidades allí en esas instituciones en las cuales todavía no hay. La difusión y visibilización son también importantes desde el punto de vista de los congresos, publicaciones, revistas que permitan promover y difundir los resultados de la actividad que se realiza. La colaboración y redes también, por cierto, las comunidades de aprendizaje, las redes internas, pero también las colaboraciones entre instituciones parecen ser estrategias relevantes en nuestras instituciones que respondieron este cuestionario. Y finalmente también alguien planteaba por ahí la importancia de comenzar a mirar el impacto de esto, cómo este tipo de actividades efectivamente impacta eh, al final en las prácticas docentes. Y por cierto, el gran tema pendiente es en el aprendizaje de los estudiantes. En suma, cierro con esto y damos espacio a la conversación. Nuestro instrumento trató de hacer un primer panorama de qué es lo que estaban haciendo nuestras instituciones organizacionalmente desde el punto de vista de la promoción y trabajo en torno a investigación en docencia. Constatamos que la gran mayoría de las instituciones están haciendo ciertas cosas, lo han abordado organizacionalmente, hay algunas que no, aquellas que no están en proceso o todavía no tienen el tamaño y madurez suficiente de esta función dentro de su estructura. Estas unidades, por lo general, están alojadas en una variedad de instancias. No es claro, efectivamente, en ocasiones están alojadas más bien en aquellas instancias organizacionales asociadas a la gestión académica o del pregrado, en algunos más bien en las vicerrectorías, direcciones de investigación. Las unidades responsables, lo cierto es que tienen gran diversidad en términos de la antigüedad, lo vimos, algunas más antiguas, otras más nuevas, pero ciertamente en términos del tamaño y la composición de sus equipos. Eh, Existe una batería de acciones y enfoques, estrategias que se están haciendo hoy día y que se repiten en varias de nuestras instituciones para promover investigación e innovación, premios, concursos, reconocimientos, en fin. Pero también se observan variados problemas y limitaciones que parecen estar limitando el avance de esta área en nuestras instituciones. Hay una agenda, por cierto, de promoción de la investigación e innovación en docencia que debiera incluir un conjunto armónico de iniciativas y estrategias. Algunas están en marcha, otras ciertamente no, y por cierto, la colaboración entre las instituciones pareciera ser una estrategia razonable para aprender bien qué es lo que estamos haciendo y cómo podríamos hacerlo mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo. Eh, Agradecerte el haber resumido también el trabajo de la Mesa de Investigación en Docencia RedCat y los hallazgos de este estudio.
creo que coincidimos todos en que es un aporte y me parece que también se refleja en el interés por participar. Tenemos 52 participantes en este webinar y ahora me gustaría, considerando somos 52 personas ahora, pero si vamos solicitando la palabra, yo creo que podemos hacerlo hacerlo directamente. Quien quiera, eh, allí van levantando la mano. Tengo a Marisol Álvarez. Si puedes hacernos tu pregunta, Marisol, y después Fernando Meneses. No, es- estás silenciada ahí. Dame, dame un segundo, Ahí sí, Marisol. Ahí sí, sí, no perfecto. podía activarlo. Primero, muchas gracias, Gonzalo. Un agrado reencontrarnos a la distancia. Muy, muy acertada, muy actualizada respecto al estado del arte, el tema de la investigación en la docencia universitaria en Chile. Frente a las limitaciones y los desafíos que planteas en la última lámina, ¿de qué manera o crees tú que las redes nacionales que se han conformado para estos efectos pueden contribuir a minimizar esas problemáticas? ¿De qué forma? ¿Cómo lo catalizamos? ¿Cómo actuamos en aquello desde nuestras universidades? ¿Por temática, por núcleo, por líneas de interés? Eh, ¿De qué manera también se puede potenciar el trabajo intra e inter, facultades, escuelas, disciplinas, para que no sea un trabajo tan aislado y efectivamente se conformen núcleos de académicos, núcleos de aprendizaje en esta temática? Y la última pregunta, y si tuvieron alguna aproximación en esta encuesta de percepción, ¿cuáles son los objetos de estudio que recurrentemente se están develando a partir de lo que ustedes miraron? Mil gracias nuevamente, muy completa la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol. Eh, Robert, ¿quiere que respondamos o hacemos una conversa? Entonces, puedo responder, te propongo lo siguiente, porque no me quiero, ciertamente no me quiero arrogar, digamos, este trabajo. Esto es un trabajo, una mesa, en el cual hemos estado discutiendo entre varias personas, como les mencionaba, estos temas, muy en el sentido de lo que decía Marisol, de cómo abordar correctamente los desafíos desde las redes de colaboración, cómo abordar estos dilemas que van a ser ciertamente distintos. En este estudio veíamos que los problemas se abordan de una manera distinta en unas y otras instituciones, pero lo cierto es que sabemos que tenemos que trabajar de una manera colaborativa, intensa, integrando las unidades académicas en nuestras instituciones, en fin. Entonces, mi primera respuesta, que es una respuesta así como una promesa, es que en el equipo de la mesa se está trabajando en un documento justamente de orientación sobre política abordando esta materia. Entonces, no te voy a responder, estamos trabajando un documento justamente como para dar orientaciones a propósito de cómo abordar estas temáticas, eso sí. Y respecto a la pregunta concreta de los objetos de estudio, sí, eso sí, levantamos en esta encuesta un repertorio bien específico del tipo de cosas que se están haciendo. Se está haciendo de todo un poco, ¿ah? Y encontramos un popurrí de cosas. Sin embargo, tiende a ser interesante que respecto a aquellas cosas que se están haciendo más bien descentralizadamente, esto es, las facultades o en programas específicos, ahí pareciera haber más heterogeneidad de lo que están haciendo cuando estos temas son abordados centralizadamente, digo, desde la actividad de investigación, desde las propias unidades responsables, donde parecieran haber líneas típicamente más asociadas a las prioridades del modelo educativo o lo que se quiere hacer, sea, no sé, por virtualización, eh, eh, prácticas activas, en fin, cuando hay en definitiva una definición de política. Y esto es súper interesante de nuevo porque
tiene que ver al final con que cuando estos temas se abordan centralizadamente, tiende a haber una mejora, tiende a haber una alineación de los objetos y temas que se priorizan en una agenda de investigación en docencia. Cuando se realizan descentralizadamente, las agendas al final dependen de o bien los académicos o de las prioridades de las unidades académicas, lo cual es de todo sentido, digamos. Y la pregunta es cómo cultivar todo esto de una manera eh, armonizada en el tiempo. Sí, en ese sentido, yo agregaría tal vez un énfasis que también hemos tomado, y es que acá estamos viendo investigación en docencia, pero indudablemente que está topando lo que tiene que ver con desarrollo académico eh, y también innovación, porque eso en el terreno, en el día a día, son tres elementos que están en diálogo. Y por lo tanto, lo otro, que es súper claro a partir de lo que relevamos, es que este es un desafío para la gestión académica. ¿Sí? Claramente ahí hay un punto eh, que me parece que es importante también abordarlo desde esa dimensión. Em, voy a darle paso a Fernando eh, y ahí vamos, y también invito a quienes han sido parte de este estudio, que si así lo desean también puedan ir aportando tal cual lo señalaba Gonzalo. Te doy el pase, Fernando, y después a Carla Gajardo. Todavía estás muteado. Dame un segundo. A ver si. Ahora sí. Ahora sí. Muchas gracias, felicitaciones al equipo. Qué bueno saber que van a publicar esto y que hay más datos. Ahí solo consultarles a lo mejor para estas instituciones que no participaron, si esa información, o en general para todas, la tienen pensada cruzar, por ejemplo, con en qué área de acreditación se encuentran, ¿no? O en qué año están, o si van a acreditarse pronto, que se acreditaron, que podría ser un dato a lo mejor relevante. A mí lo que me llamó mucho la atención y que es parte también de las instituciones que nos ha ocurrido acá, yo estoy trabajando en la Universidad Católica de Valparaíso, tiene que ver específicamente con la poca pertinencia que se ve para los estudiantes respecto a este tema, ¿no? En los datos que tú mostrabas, Gonzalo, el 10% pareciera mencionar que o es útil para los estudiantes o los estudiantes participan. Lo que les podría contar ahí es que el año pasado nosotros generamos un fondo de investigación que tenía como foco que los estudiantes participaran activamente, ya sean los diseños o que fueran parte de los equipos de investigación en docencia. Entonces, eso creo que puede ser un punto relevante a tener en cuenta para ir contrarrestando de a poco estas tendencias. La universidad cuando se acreditó, la Universidad Católica de Valparaíso, una de las cosas que aparece en su reporte de autoevaluación es que específicamente, si bien se había desarrollado mucha investigación en docencia en la universidad, no se evidenciaba la participación activa de los estudiantes en estos procesos. Entonces es un aspecto también relevante a considerar. Y solo para mostrar un poco la tendencia a nivel macro del país, eh, un dato simplemente les quiero comentar. En la política nacional de Ciencia, Tecnología y Conocimiento e Innovación de la República de Chile, la palabra estudiante aparece una vez. Así que, un dato, ¿no? Eso, muchísimas gracias, estimado. Muchas gracias a ti, Fernando. Mm, ¿Quieres comentar, Gonzalo? Si te parece, las preguntas más específicas las voy a contestar por chat, así que gracias, Fernando. Súper, súper. Sí, yo además solo puntualizar y lo recordamos, la RedCat es parte de una red internacional que se llama ICET, y a través de ellos estamos súper conscientes de que una de las
tendencias muy marcadas en educación superior en el mundo es la integración de los estudiantes a procesos en los que antes no estaban. Y en este caso, por ejemplo, que lleva el nombre de Students as Partners, y en este caso en particular nos estamos refiriendo a investigación en docencia, pero también como tendencia está muy presente en términos de desarrollo académico, temas de diseño curricular, etcétera. Eso se ve claramente como una tendencia bien marcada a nivel internacional, y yo creo que afortunadamente, así como lo señalaba Fernando, en varias instituciones chilenas uno ya empieza a verlo un poco más definido, un poco más claro. Señalaba Gonzalo que irías entonces respondiendo también por el chat. Súper. Le doy paso a Carla Gajardo, quien tiene levantada la mano. Mm, No te veo, Carla, así que no sé si me estás escuchando. Ah, dame, dame un ¿Me segundo, porque escuchan aquí, ahí? ahí te escuchamos, Carla. Ay, al fin. Oye, me disculpo por no prender la cámara, pero acabo de llegar al aeropuerto desde Buenos Aires. Andaba en el encuentro Latin Sotis. Bueno, Carla Jara de la ODP. Lo primero, felicitarles, por supuesto, un trabajo riguroso, por supuesto, también colaborativo, que el espíritu que Gonzalo quiso imprimir también en su presentación. Agradecerte a ti, Robert. También mencionar que esto sin duda es un asunto de gestión. Para que esto avance tenemos que avanzar en este sentido también. Y mi pregunta tiene que ver con lo que dice el criterio 4. ¿Cómo estas iniciativas están impactando los procesos formativos? No sé si el instrumento levantó esa data, que yo creo que es el mayor desafío que tenemos a evidenciar. ¿Cómo impactamos el proceso formativo? Y vuelvo a felicitarle. Muchas gracias, Gonzalo, por todo. gracias, Carla. Y Tenemos las manos. Bien directo. Hola, Carla. El instrumento no aborda el tema de este que ciertamente nos presiona la gran mayoría de las instituciones, que en definitiva revisar cómo esto está o no impactando no solo las prácticas, sino que al final el aprendizaje de los estudiantes. Lo que hicimos más bien era un primer levantamiento en términos organizacionales de cómo se está abordando, qué están haciendo y qué limitaciones se vienen observando. Esta materia, sin embargo, sobre eh, em, cómo promover más intensa, sustentable y con mayor impacto en el aprendizaje de los estudiantes. La investigación en docencia es una materia que vamos a abordar con algunas orientaciones y algunos comentarios en este paper que se está trabajando entre las instituciones. No, esperamos poder tener ahí algo interesante que colaborar y que sugerir en términos de una agenda de trabajo, por lo menos en esta área. sí, allí recuerdo que cuando comenzamos el trabajo de la mesa también, tanto el trabajo de la mesa como también preguntarnos por qué realizar investigación en docencia, que ya vemos con lo que se ha recogido que es un desafío, digamos, para las instituciones y para quienes trabajamos en ellas. Entonces, la, la- tal vez una razón obvia que
que nos salta es la CNA y los criterios, etcétera. Pero también lo que conversábamos es que en educación superior tenemos indudablemente desafíos profundos, desafíos respecto de la diversidad, tenemos desafíos respecto del logro de los aprendizajes para todos y todas, y esos son desafíos que están ya planteados hace mucho tiempo. Entonces, el foco indudablemente que nos mueve es responder a esas necesidades de los estudiantes y lograr los aprendizajes que estamos prometiendo, digamos, institucionalmente. Entonces, claro, aparte de ello y alineado con ello, y en ese sentido también eh, eh, nos alegra este énfasis que pone el sistema de acreditación. eh, pero sin lugar a dudas, yo creo que tenemos que mirar eso en detalle, tal cual lo señalaba recién Carla, pero también no olvidar que esta necesidad está respondiendo a veces, podemos decirlo, a deudas que tenemos como sistema, o si no se quiere ver así, tal vez a mejoras que tenemos que hacer y que las vemos a veces no tan urgentes y en general, por lo menos mi opinión es que tenemos que imprimirle un sentido de urgencia, y en ese sentido también la investigación nos puede ayudar muchísimo, y esta necesidad de trabajo en red también responde a ello. Esto tiene que ser realizado por equipos, por grupos, por redes, y bienvenido sea todo el mundo a trabajar en esto. Y déjame agregar algo, Robert, aprovecho que no había otra mano levantada, digamos, eh, porque yo creo que la noticia de que nuestras instituciones están haciendo cosas es más o menos evidente, digamos, tiene que ver con una fuerte presión, entre otras, desde el punto de vista de acreditación, pero lo cierto es que muchas de nuestras instituciones desde ese tiempo han venido realizando, y hay académicos que han venido realizando investigación en docencia. La pregunta es ciertamente a propósito del impacto que uno busca, de cómo hacerse cargo genuinamente, digamos, de el conjunto de desafíos a propósito de traer al día las prácticas docentes, promover un desarrollo consistente entre nuestros académicos a propósito de cómo realizan una docencia significativa y que impacte en los estudiantes, y promover efectivamente las mejores prácticas y mayores impactos en términos de el aprendizaje, del compromiso. Hoy día también se pone de moda las palabras sobre el éxito, el student success, ¿eh? Que la Carnegie Foundation acaba de sacar una nueva eh, categorización sobre cómo también llevamos a nuestros estudiantes a un éxito en términos de sus proyecciones futuras, pero también a un bienestar. Bueno, todo eso, el gran tema es cómo sabemos que nuestras instituciones están haciendo. En nuestra encuesta levantamos que están haciendo diversas cosas, y las están haciendo de distintos modos, algunas alojadas más bien y de la mano con la gestión docente académica, otros más bien de la mano con lo que son las direcciones de investigación. Ahí fíjense, hay estructuras organizacionales con propósitos que son ciertamente distintos. Y la gran pregunta, insisto, es cómo hacemos que la agenda futura que hoy día nuestras instituciones están armando, están trabajando, están avanzando, sea consistente, particularmente desde el punto de vista, vuelvo a que el tipo de investigación y actividad que hagamos esté genuinamente impactando en la formación de nuestros estudiantes, en la formación de estudiantes, y se haga cargo de eso, digamos. Eh, eh, y eso quizás va a requerir de unos tiempos, de una maduración,
de unos avances que no van de la mano quizás de los ciclos de acreditación. ¿Ah? Y en ese sentido, mirar estos temas en perspectiva y la colaboración entre las instituciones nos parece que es un tema clave, digamos, en el cual esta red, RedCat y otras más, digamos, han venido tratando de colaborar y aportar. Buenísimo, Gonzalo. Quiero agradecerte nuevamente. No veo más preguntas o manos levantadas, entonces voy a aprovechar de hacer, de mencionar un par de cosas también respecto de la red, tal cual si se integraron un poco más tarde. Vuelvo a repetir que este webinar y lo que se ha presentado es parte del trabajo de la Mesa de Investigación en Docencia Universitaria eh, de la red de la Red Cat. Em, Quiero también mencionar que no es la única mesa que está funcionando, por lo tanto, a quienes pertenecen a la Red Cat las invitamos. Tenemos también la mesa de rol de los centros de apoyo a la docencia, la de inteligencia artificial para la docencia y aprendizaje, que hizo ya un webinar anteriormente, y se ha incorporado una nueva que recién Gonzalo también mencionaba el tema del bienestar de los estudiantes y también esta mesa es respecto del bienestar de los docentes. Así que se ha enviado una comunicación para quienes quieran participar de estas mesas. Y no quiero irme sin mencionar que hacia fin de año vamos a tener nuestro encuentro anual y precisamente va a ser en la Universidad de Talca y allí me gustaría que Gonzalo los pudiera invitar. Todavía no sé, creo que no tenemos fecha fija todavía, pero sí por lo menos sabemos que va a ser hacia fin de año y lo que sé también es que va a haber un énfasis en los temas de investigación también. No sé si quieres comentar un poquito y cerramos con eso, agradeciendo a todos quienes han participado y se han mantenido además en este encuentro. Oye, muchas gracias, Robert. Sí, tenemos una fecha casi cerrada, pero se las voy a adelantar. Ustedes van a tener la primicia hoy día, 20 y 21 de noviembre, para que anoten en sus agendas. Voy a dejarlo ahí en el chat. En la Universidad de Talca, el 14º encuentro de centros de apoyo de la docencia en la ciudad de Talca y en el campus Lircay, así que anoten en su agenda y la idea es efectivamente poder ahí pronto, vamos a estar haciendo una convocatoria a todas y todos, digamos, a través de los medios de la web. Así que muchas gracias. Eh, ¿Quieres que cierre, Robert? Cierras tú, pues, ¿no? Un No, abrazo y no, quedarse acá. está bien. No, estamos sobre la hora. Yo creo que además de muy buen presentador, Gonzalo, has cumplido con los tiempos de manera brillante. Así que solo agradecerte el tiempo y también el tiempo de quienes comparten el trabajo en la mesa. Algunos de ellos sabemos, como Rocío, que también, tal cual con Carla, estaban en Buenos Aires por Latin Soto. Así que agradecer
agradecer la presencia, agradecerles a todos, agradecer el interés. Menciono también que entre quienes han estado participando en el día de hoy, hemos tenido, vi participantes también de la CNA, y también a alguien que quiero mencionar en especial, que es Alicia Pérez, que no está participando en la red en este momento, pero es con otras personas fundadora de ECAT, del encuentro que se va a realizar en Talca, tal cual lo señalaba Gonzalo, y de la red. Así que siempre es bueno mencionar a todos quienes participan y que han ido construyendo también estos espacios. Así que, sin más, un abrazo. Espero que tengan un súper buen resto de viernes y un muy buen fin de semana. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Chaito.